Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Capítulo 28, versículo 18 al 20. Que dice así la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esta enseñanza o en esta serie de la eclesía o de la iglesia, yo les había dicho, hermanos, que íbamos a estar mirando desde la raíz, el inicio, cuándo fue fundada la iglesia, o quién la forma, quién la edifica, quién es el dueño y quién la construye. ¿Se acuerdan que les dije? Lo estuvimos hablando hace 8 días y tocamos en el mismo Evangelio de Mateo cuando a Jesús Pedro le hace una declaración diciéndole: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le responde: pues te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Después de haberle dicho que eso se lo había revelado el Padre que está en los cielos, y no carne ni sangre. O sea que de ahí notamos nosotros, hermanos, que el Señor declara que Él es el constructor, que Él es quien edifica, que Él es quien forma, que Él es el que hace la iglesia, la eclesía. Y estuvimos mirando que esta eclesía eran los llamados fuera, aquellas personas que son llamados de sus hogares fuera a hacer una asamblea, eclesía, asamblea o iglesia. Un grupo de personas que se reúnen en donde se toman decisiones, en donde se legisla, pero que en este caso son un grupo de personas que se reúnen por la obra, por la gracia, por la misericordia de Jesucristo. Por eso es la eclesía de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, no la eclesía de manera política o asamblea política, sino que es la asamblea del reino, la asamblea espiritual, la asamblea de Dios. Y a esa asamblea es a la que el Señor nos llamó, y por eso estamos hoy aquí reunidos. Pero decía que iba a pasar por la iglesia primitiva. Ya sabemos quién la funda, quién es el fundador de la iglesia, que no es un hombre, es Cristo. Pero en este recorrido de la serie vamos a pasar por lo que era la iglesia primitiva, o sea, la iglesia del primer siglo, y todo lo que enfrentó de alguna manera política, socioeconómica y religiosa en su época, para poder entender nosotros también el contexto. Y eso es un tips que va a tener usted para cuando lea los Hechos de los Apóstoles y pueda entender ciertas cosas que pasaban en ese entonces, y no lo vuelva una mezcolanza o lo mezcle con nuestro tiempo hoy en día. Porque lo que vivimos hoy en día en nuestro contexto político, social, económico y religioso, no es lo mismo que lo que vivió la iglesia en el primer siglo en su contexto político, social, económico y religioso. Ni tampoco es lo mismo, ni fue lo mismo que vivió la iglesia del medioevo o en el tiempo del medioevo. Le estoy hablando más o menos dentro del año 1500, 1700 o 1400 a 1700, en donde comienzan a resurgir los reformadores como Martín Lutero, como Zwinglio y muchos otros reformadores
que Dios usó en su tiempo para que usted y yo estemos sentados aquí, y muchos ni lo sabemos. Y el contexto de la iglesia en ese entonces, político, social, económico y religioso, también era muy diferente a la iglesia del primer siglo y a nuestra iglesia en este siglo XXI. Amén. Entonces mire la importancia de entender todo eso. De ahí que muchas personas mezclan todo y hasta mezclan la iglesia con lo que no era la iglesia, sino que era el templo de Israel, el pueblo de Dios, costumbres judías, o aún peor, si iban más atrás, tabernáculo en el tiempo del desierto. Mire cómo se mezcla, y de una mezcla salen malas interpretaciones de la palabra y la escritura. Aunque hay tipos en el Antiguo Testamento de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento y después, sí, pero no puedo mezclarlo para decir esto es lo que yo estoy viendo, porque no. Cuando hablo de tipo, es el tabernáculo es tipo de Cristo, el templo es tipo de Cristo, los sacrificios, es más, el primer sacrificio que se hizo cuando Adán peca, que se viste o el Señor los viste con pieles, hubo un sacrificio, todo eso fue tipo de Cristo. De ahí vienen las tipologías, pero no se puede mezclar. Entonces lo importante es estudiar esto que estamos estudiando, para que podamos llegar entonces al final de esta serie, en donde estaremos estudiando bastantes puntos importantes, y es entendiendo la iglesia en nuestro tiempo. Entendiendo la iglesia en nuestro tiempo, de acuerdo a nuestro contexto histórico, político, social, económico y religioso de ahora, para así poder también tratar de comprender lo que será la iglesia en el tiempo apocalíptico, que es lo que Juan hace 2000 años en otro contexto pudo ver en visión en aquella isla de Patmos, y pudo escribir y dejar escrita esta revelación acerca de las cosas que sucederían pronto, dijo. Ahora, el libro de Apocalipsis tiene tres cosas importantes. Una, se habla en tiempo pasado y la gente no lo ve de esa manera, pero ahí hay cosas o registros que el apóstol Juan está hablando de lo que ya pasó. Se habló en tiempo presente, cosas que estaban pasando en ese entonces cuando Juan escribía. Por ejemplo, el mensaje a las iglesias de Éfeso, la Odisea, cada una de las iglesias, eran cosas del tiempo presente. Cuando dice, por ejemplo, escribe al ángel de la iglesia, el ángel de la iglesia era el pastor de la iglesia. Sé que tú has hecho esto, pero tengo contra ti, era contra el pastor de ese entonces. Y cuando dice, quitaré el candelero de tu lugar, el candelero representa a la iglesia. Mire, pero de ese entonces. Pero también habla a tiempo futuro lo que viviría la iglesia en el futuro, proféticamente revelado en este libro. Entonces, eso es lo que de alguna manera hoy nuestra congregación va a entrar a experimentar o a vivir y a entender de cosas que pasaron, de cosas que estamos viviendo como iglesia y de cosas que vamos a vivir y usted y yo vamos a enfrentar. Y es importante, hermanos, que como asamblea de Dios, como hijos de Dios, entendamos todos estos puntos, porque se vienen unas cosas tan difíciles para la humanidad, en donde cuando hablamos de humanidad, indiscutiblemente la iglesia está ahí, porque nosotros no estamos fuera de la tierra. No, señor, nosotros estamos dentro de este globo terráqueo, aunque seamos iglesia y aunque seamos espirituales. Y se vienen cosas muy fuertes para este mundo. Y cosas tan fuertes en donde aún los mismos cristianos o quienes dicen ser cristianos o se llaman cristianos, les voy a asegurar algo 200%, estoy seguro de esto. Van a ser probados en su fe y en qué es lo que creen. Solo cuando pase esto, no sé si estaré vivo, creo que sí, pero no tengo una nueva revelación. No van a pensar el pastor Ali con una nueva revelación.
No, lo revelado es lo que está escrito. Pare de contar. Pero para que cuando sucedan estas cosas, ahí es donde entenderemos lo importante que era estar fundamentado en la palabra. Lo importante que era estar fundamentado en la palabra. Vea, le voy a decir algo. En el momento de la prueba se conoce el Hijo de Dios. En el momento de la prueba se conoce al Hijo de Dios. En el zarandeo, en la sacudida, en la reprensión misma. ¿Recuerdan el texto de la vigilia que Dios al que toma por hijo lo castiga, reprende y exhorta a todo aquel que toma por hijo? Pero ahí es donde se conoce quién es hijo. Y los únicos que realmente pasarán esas pruebas son aquellos que fueron fundamentados en Cristo y no en otras cosas que no es Cristo. Porque cuando mi vida no está cimentada en el autor de la vida, en Cristo mismo, sino en otras cosas que no es Cristo, legalismos, costumbrismos, religiosidades y cantidad de cosas que hoy vemos, ¿sabe qué va a pasar cuando Dios zarandea a la persona? Se va para el mundo. No resisten. Ahora, lo que se vendrá, que eso lo hablaremos cuando llegue el momento, pero lo que se vendrá para el mundo va a ser tan fuerte que ahí yo meto el versículo que dice: cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Vea, hermanos, lo que se viene para este mundo va a hacer que la gente ya no mire a Dios como lo miran quizás hoy en día. Porque van a haber ciertas cosas que van a querer reemplazar el poder de Dios. Pero recuerde que la Biblia dice que aunque venga un ángel del cielo y os anunciare otro evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. Y cuando pasen esas cosas van a haber prodigios. Y hay gente que le encanta ver prodigios, ¿cierto? Van a haber milagros. Hay gente que le encanta ver milagros, ¿cierto? Van a hacer llover fuego del cielo si es necesario. ¿Y cuántos no quisieran ver llover fuego del cielo, cierto? Pero ¿sabe qué va a pasar? Todo será el que lo haga, no el autor de la vida, sino el autor de la mentira y el engaño. Y muchos serán arrastrados. La ciencia misma, como va a engañar hasta, sí, ahí sí, como dice la palabra, si fuere posible, me gusta esa palabra, aún a los escogidos tratarán de ser engañados, si fuere posible. Pero yo soy un convencido que el que es escogido no va a ser engañado, porque ese fue fundamentado. Pero el que no fue escogido, así esté en una iglesia, así ore, así, si solo su vida fue una vida religiosa, de costumbres, de legalismos, de maneras, de hombres, cuando lleguen estas cosas, hermanos, sale, y perdónenme la expresión, como Pepa de Guama. No va a resistir, porque no va a tener una fe sólida, sino que va a ser movido por doquier viento de enseñanza que en ese momento se dé. Está interesante el tema, ¿cierto? Eso lo veremos cuando entremos la iglesia de nuestro tiempo y todo lo apocalíptico, y me va a tocar indudablemente hablar de mucha ciencia, pero le voy a colocar solo un ejemplo. Solo un ejemplo. Hoy en día la ciencia está tan avanzada que están mirando cómo hacer que la persona ya no envejezca a través de inteligencia artificial y algo que llaman nanorobots que lo aplican. Escuche esto, están llegando al punto en que están creando órganos a través de la inteligencia artificial, o ya hay órganos, ya existen, y a través de experimentos y a través de embriones y unas cosas que se ven en otros países.
Entonces, si usted se enfermó de un órgano, escuche esto, ¿ya para qué orar? Es lo que le van a mostrar. Si usted va a ir al médico y le ponen el órgano que necesita. Si el corazón, el hermano necesita lo de las válvulas del corazón, ¿cierto? Esa inteligencia artificial va a llegar al punto de que le pueden, a través de lo que le apliquen y todo, hacer que su corazón se restaure como el de un bebé. Y ya, nada de operación a corazón. Yo creo que esa operación de corazón abierto desaparecerá en un futuro. ¿Ya? Sí, le van a quitar el trabajo, así como las máquinas quitaban el trabajo a los operarios, los cirujanos también van a quedar. Y de hecho, mire, ya con la inteligencia artificial dice que los cantantes, o sea, mucha gente está siendo amenazada ya en sus trabajos porque la inteligencia artificial te saca la canción mejor que el mismo cantante. Pero usted dirá, uy, pastor, ¿y eso qué? Y no nos vayamos lejos. Ahora, que eso sea malo, diabólico, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo es que la fe de muchos va a menguar. Porque entonces alguien dirá, no, si en todo eso pasa, yo no me hago poner el corazón. Nah, mentira. Yo no me hago poner el órgano. Mentira. Le voy a decir por qué. En este momento, ¿cuánta gente está viva porque le hicieron una operación a corazón abierto y le pusieron una válvula plástica? ¿Qué es eso? Ciencia. Ya. Y están, obviamente están vivos porque Dios así lo permite, pero tienen dentro de su cuerpo algo que no es de su cuerpo. ¡Ay, que el pie! ¿Cuánta gente hoy no tiene pies robóticos? Ciencia. ¿Sí ve para dónde va todo? Pero ese no va a ser el problema. El problema va a ser el punto en que van a querer llegar a que te apliquen algo y te digan vida eterna. ¿Usted no es que toda la ciencia apunta a la eterna juventud? Todo el mundo, votos, cremas, las mujeres, los hombres, no quiere la gente envejecer. La vanidad, y allá quieren llegar. Cuando usted y yo sabemos que el único que da vida eterna se llama Jesucristo, y Él es la vida eterna. Pero mire hasta dónde llega. Y si algún día, hermanos, entonces salieran y dijeran que la ciencia logró alcanzar y encontrar lo tan deseado, la eterna juventud, y que le apliquen algo que ya no. La hermana me hablaba de unas cápsulas que usan los famosos, porque hablábamos de un cantante de música de reggaetón, Daddy Yankee, que señor cuando hace 20 años veía más viejo que ahora. ¿Ustedes conocen a ese cantante? Daddy Yankee, ¿lo han visto? ¿No es reggaetón? Mire una foto de ese señor hace 20, 30 años. Se veía cuchito. Y estaba joven. Y mírelo ahora, ese peladito. Entonces la hermana me decía que es que esa gente se meten en cápsulas y unas cosas que hacen, y yo creo tienen tanta plata que lo hacen y se ven rejuvenecidos. Mire esa señora, ¿qué cosas no hará? Yo creo que donde salga eso es la primera que aplica todo eso para la eterna juventud. Pero, ¿qué pasaría? Piense por un momento, y esto es a manera de introducción de lo que le digo que veremos prácticamente en el final de todo. ¿Qué pasaría si llegara realmente eso y pasara y dijeran, listo, se encontró la cura para la muerte? Bueno, miremos se puede mirar desde ese punto de vista, pero realmente ¿qué pasaría? Les pregunto, la gente buscaría intimidad con, mejor dicho, ¿dónde queda Dios? ¿Sabe? Ya no lo necesitarían. Dirían, ¿para qué? Si ya tengo la eterna juventud o la vida eterna. Vea, hermanos. Y ahí el Señor vendrá a decir, y escucha, no, el Señor permite que pase todo como está pasando, todo lo que está pasando, y por eso está escrito lo que está escrito. Pero cuando venga el Señor Jesucristo y los aplaste a la misma ciencia y a todo en el desborde de lo que ha hecho, mire, no nos vayamos lejos, desde el principio la Torre de Babel, ¿qué quiso el hombre hacer? Y el Señor les permitió que llegara hasta un punto y dijo, ya, den la bobada. Lo puso a hablar en lenguas diferentes, idiomas diferentes, y ya nadie entendía y acabó la construcción. Él tiene el control. Aunque pase lo que pase, escúcheme bien esto. Por eso esto necesita la iglesia saberlo. Y voy a tratar, hermano, voy a orar y voy a estudiar. Y mejor dicho, usted no imagina lo que voy a hacer en el nombre del Señor para entregarles todo cuanto más pueda
y estemos preparados cuando, si nos toca en vida ver eso, o si no, le enseñemos a nuestros hijos y a los que vayan llegando de generación en generación, para que cuando pase estemos, vea, que extraterrestres. ¿Cuántas veces se habló de eso y decíamos, tan locos? Y ya ahorita Estados Unidos confesó, y agentes secretos de la CIA y de todos estos lugares de que tienen naves, ya está público, ya, o sea, eso ya no es mito, ya está público, naves, y que hay y que encontraron tripulación en las naves, pero que no eran como nosotros, no eran humanos como nosotros, y están en materia de investigación. Y la jueza en una entrevista le decía, y eso en un estrado allá en Estados Unidos, pero ¿qué me puede decir esto? Y ya por ahí están habiendo mucho avistamiento de, o sea, se vienen unas cosas. ¿Y usted qué va a hacer? ¡Ay! Aunque venga una nave muy grandota. Ahí sí me acuerdo lo que dijo el día el pastor Omar. José, yo lo dijo ella en la prédica. Aunque venga una nave con los que venga y me subieran allá, me dijo él, y yo los voy a compartir. Lo único que tenemos que hacer es predicar el evangelio y seguir creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Listo. Nosotros entendemos eso, lo vamos a entender mejor y vamos a estar muy preparados. Pero ¿qué va a pasar con el que su vida es una vida de religiosidad, de emocionalismos, de legalismos, de costumbres? Se va a estallar. Vea, hermana. Y ahí es donde la iglesia tiene, vea, uno no se para aquí por pararse. La iglesia, usted no viene a sentarse por sentarse. Nosotros debemos venir aquí para percibirnos, para aprender y entender lo que está pasando y hacer el trabajo del Señor. Amén. Créanme que cuando yo les digo que yo sé para dónde el Señor va con nosotros, yo sé para dónde va con nosotros. Ya de ahí, si usted quiere aprovecharlo o no aprovecharlo, mire que hay quienes quieren aprovecharlo, la hermana. Aprovéchelo. No sea que llegue el momento de la angustia y de la aflicción y usted diga, ¿y qué, Señor? Vea cuántas veces el Señor nos ha hablado y nos ha enseñado qué hacer en los momentos más caóticos de nuestra vida. Aquí en Cultos Dios nos ha hablado de eso. Y cuántas veces caótica en nuestra vida nos ha llegado y nos desesperamos, nos angustiamos, nos ponemos que nos morimos, ¿sí o no? ¿Y por qué, si Dios ya nos los enseñó, ya nos dijo qué teníamos que hacer? ¿Sabe por qué? Porque no creemos, porque no oímos, porque no escuchamos, porque quizás nos perdimos la enseñanza de ese día. Cualquier cosa puede haber pasado. O podemos venir, podemos escuchar, pero entró por aquí, se fue por allá y llegó el problema. ¿Y por qué, Señor? Así como decía el predicador el viernes, ¿por qué a mí? Ahí yo creo que el Señor le va a decir, ¿y por qué no tú? ¿Y por qué no usas lo que te di? ¿Y por qué no es? Porque Dios siempre nos habla y nos dice lo que va a pasar, lo que tiene que suceder. Es más, si usted lee con detenimiento en los evangelios, Jesucristo les anunció a ellos lo que iba a suceder pronto con él, y nadie entendió, y murió, fue crucificado, muere. Pero también les anunció que se iba a levantar y no entendían. Pero también les anunció, si usted lee Mateo capítulo 24 o 25, creo que es. Es 24, en donde habla la destrucción del templo, señales antes del fin y la venida del Hijo del Hombre. Y hay gente que esto lo coge y lo mete todo en un mismo costal para hablar de la venida de Cristo, cuando no entienden que aquí el Señor Jesús habló también en el lenguaje presente y el lenguaje casi presente futuro, pero un lenguaje futuro, porque muchas de las cosas que él dijo en Mateo 24 se iban a cumplir en el año 70 después de Cristo, con la destrucción del templo, y está registrado en los escritos de, ¿cómo se llama este escritor? Josefo. Ahí lo pueden ver, la destrucción del templo, en donde habla de la abominación desoladora, que mucha gente está esperando que la abominación desoladora de la que habló Jesús ahí, y eso ya pasó. En la destrucción del templo con el sacrificio de un cerdo en el lugar del altar de los sacrificios, ya pasó. Y eso era la abominación desoladora. Que los que estén en cinta, ¿ustedes han leído los que están en cinta? Que no, y que su vida no sea en invierno, que ya pasó, hermano Gallardo, eso pasó en ese tiempo.
Y la gente está esperando y hasta le dice a la gente, vea, que su vida no sea... Y la gente, ¿cómo era eso en invierno? ¿No nos cogen en plena lluvia o qué? Y que las mujeres no estén embarazadas porque ya pasó y tenía un significado. Algún día se los enseñaré y les explicaré bien, bíblica y expositivamente. Pero eso ya pasó. Entonces, ¿es importante o no es importante esto que estamos haciendo a partir del domingo pasado y que hoy continuamos para la iglesia? La verdad quise tomarme media hora, me tomé. Igual realmente con esto no tengo el afán, porque es una serie, no hay afán. Pero me quise tomar esta media hora para concientizarlos, porque quizás hoy hay algunos que no vinieron hace 8 días. La hermana no vino hace 8 días, ¿cierto? Vea, ella necesitaba escuchar eso. Mire lo importante, aunque yo no puedo repetir esto cada 8 días, pero mire lo importante. Pero también hay unos que vinieron hace 8 días y no los veo. Entonces, lo que voy a hablar ahorita se lo perdieron. Bueno, gracias a Dios va a quedar grabado, pero ¿sabe qué? Pasa otra. Graban, suben y de ahí ¿cuántos verán la prédica realmente? Comienza, minuto 1, minuto 25, acabó y en 2 minutos escuchó una prédica que no entendió nada. Dice, pastor hablando, yo lo escucho allá en la iglesia. ¿Sí o no? Y eso se puede ver el que publica y dice, ¿cuánto tiempo realmente ven un video, sí o no? Se engaña a la misma persona, olvídese. Entonces aprovechen todos esos medios audiovisuales de la iglesia. Es importante eso. Este mensaje lo he titulado El mandato aún está vigente. El mandato aún está vigente. Y cuando hablamos del mandato, estamos haciendo referencia o hago referencia a lo que Jesús mandó, ordenó en Mateo 28, versículo 18 en adelante, que el evangelista Mateo, o en el evangelio de Mateo el escritor lo dejó registrado, Lucas también lo deja registrado, y es Marcos cuando hablamos de la gran comisión, cómo los comisionó a hacer el trabajo. Pero miren lo interesante de esto. El mismo Jesús, que allá en Mateo capítulo 16, después del versículo 18 en adelante, estaba comisionando, o más bien, perdón, estaba diciendo y declarando que Él sería quien constituiría, quien edificaría la iglesia. Es el mismo Jesús que de ahí en adelante sigue haciendo un desarrollo de su ministerio, llamando a hombres y mujeres para que lo siguieran. Pero aún en ese momento no había ido a la cruz. En ese momento lo veían, y podemos entenderlo y mirarlo de esa manera, como aquel hombre que estaba revolucionando el pueblo. Porque recuerde que Jesús alcanzó a tomar o a tener fama entre el pueblo. Y él decía, no lo digan a nadie, pero eso era inevitable. Muchos lo seguían por sus enseñanzas, otros lo seguían por los prodigios y milagros que hacía, otros lo seguían por el alimento que les daba. Pero eran muchas las multitudes de gente que seguían al maestro. Jesús estaba rodeado por diferentes grupos. El grupo de los 12 que él llama y escoge para que fuesen sus discípulos, los cuales después se convertirían en apóstoles, columnas de la iglesia. Dentro de ese círculo íntimo, que son los 3 que lo acompañaban, aquellos momentos especiales como la transfiguración en aquel monte, como el momento de la oración en el Getsemaní, cuando estaban velando con él y vieron cosas que los otros discípulos no vieron. En la transfiguración solo los 3. ¿Quiénes eran los 3? Pedro, Juan y Jacobo. Pero los otros se quedaron abajo. Y estos 3 sí vieron, de lo cual Pedro dijo, wow, quedémonos aquí ya. Ya para que volver a la realidad. Quedémonos aquí. Ese era el grupo íntimo de los 3.
De esos tres estaba el más íntimo y amado, que era Juan, quien se recostaba en el pecho del Señor. Y podemos decir de que fue el único que podía escuchar los, ¿cómo se dice? Latidos, pálpitos. ¿Latidos o pálpitos? ¿Es lo mismo? Del corazón. Imagínense a Juancito ahí. Pero él no era para escuchar el corazón, ¿no? Sino que recostaba como en muestra de amor, de sumisión. Y el Señor, ¿cómo vería el Señor a Juan? Mi hijo. Y ahí recostado. Pero ese hombre escuchaba el latir del corazón del Señor. Pero aparte de este grupo de 12, de este grupo íntimo de 3, de este íntimo más íntimo como Juan, estaban las multitudes que lo seguían, en las cuales se iban anexando todos los que recibían milagros. Después de Mateo capítulo 16, más adelante, usted puede ver cómo Jesús sana a aquellos ciegos que estaban junto al camino, de los cuales cuando escucharon, porque pues no veían, escucharon que Jesús venía, dijeron: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y el Señor, deteniéndose, dice: ¿qué quieren que yo haga? Y ellos le dicen: queremos recobrar la vista. Inmediatamente hace el milagro y ellos comienzan a ver. ¿Qué hicieron ellos cuando vieron? Dice la Biblia, lo siguieron en el camino. Entonces mire cómo eran las multitudes de personas. Unos porque fueron llamados, otros porque escucharon una enseñanza que los impactó, otros porque recibieron un milagro y seguían al Señor en el camino. Pero ese camino los iba a llevar a todos a un lugar. ¿Cuál era ese lugar? El camino tenía una ruta trazada, una meta puesta, un objetivo puesto. ¿Cuál era ese objetivo? ¿Cuál era esa meta de ese camino? En el tiempo de Jesús, la cruz, el Gólgota. Y ellos no sabían. Y él sí les anunciaba y les decía que era necesario que el templo fuera destruido y al tercer día sería levantado. Muchos creían que hablaba acerca del templo natural donde se reunían los judíos y no entendían que hablaba acerca de su propio cuerpo, anunciándoles cómo iba a ser su muerte. De muchas maneras, Mateo, sus capítulos posteriores y anteriores al capítulo 28, Jesús predecía su muerte y la manera de morir, y ellos no entendían. ¿Y a quiénes? A las multitudes que lo iban siguiendo. Es más, por allá hubo un texto que le dijo a las multitudes y a algunos que estaban ahí escuchando: si ustedes quieren ser mis discípulos, si ustedes quieren ser mis seguidores, niéguense a sí mismos. Tomen su cruz y síganme. ¿Sí ve? Porque el camino los iba a conducir, era el Gólgota. Y él no les estaba diciendo ni siquiera: tomen la cruz mía. No, él no les iba a poner una carga que ninguno podría llevar, sino que cada uno tiene un sacrificio propio inicial. Porque dígame usted, ¿quién de los que estamos aquí al comienzo, cuando llegamos, cuando oímos, cuando fuimos llamados por el Señor, muchas de las cosas que teníamos arraigadas en nuestra vida, para poder desprendernos de ella, fue un sacrificio? ¿Sí o no? Dios nos ayudó, pero muchas cosas fueron un sacrificio. Y él dice: tome su cruz, pero niéguese a sí mismo, porque va a seguir en el camino y sígame. ¿Sígame para dónde? Vamos para el Gólgota. Vamos al lugar de la calavera, donde me van a crucificar. ¿Y para qué vamos para allá? Para que vean que todos sus pecados los voy a cargar. Uy. Eso pasó en el tiempo de él. Llega el Gólgota, muere en la cruz, carga los pecados de todos los hombres que en ese momento le estaban siguiendo. Pero no solo lo de ellos, sino los pecados de todos aquellos que habrían de llegar y aquellos que habrían de ser salvos por él. Porque él carga el pecado de todos nosotros ahí en la cruz. Derrama su sangre. Y al derramar su sangre, pues
obviamente un cuerpo sin sangre no vive. Por eso es que por su sangre fuimos perdonados, fue por su muerte. Es sepultado, al tercer día resucita de entre los muertos como lo había dicho y no lo habían entendido. Ahora se dispone el Señor ya resucitado a aparecérsele a muchos de los discípulos, dentro de esto a los apóstoles, a los que Él había llamado y a los mismos que Él les había dicho: yo edificaré mi iglesia. Y cuando se les aparece, aunque algunos de estos no creían, como Tomás, que va a resucitar. Oiga, tremendo, ¿no? Caminó con Él, vio los milagros de Él, escuchó sus enseñanzas, escuchó las veces que dijo: esto va a pasar, y aún los otros diciéndole: ve, resucitó. Bueno, yo no creo que le hayan dicho ve, porque eso es de aquí de Cali. Mira, ve, resucitó. Resucitó, Jesús resucitó. Y el hombre, cuento, yo no creo. Hasta que no meta mi dedo en toque su herida, mi mano en su costado, no creo. Y Jesús muy amablemente se aparece: Tomás, venga para acá. ¿Usted imagina a Tomás? Ay, no, ¿qué está pasando? Es más, el rostro del Señor, según lo que la Biblia nos dice, no era el mismo que ellos veían antes de ser crucificado. ¿Por qué? Porque recuerde que cuando Él resucita se les aparece a unos que iban camino a Emaús, que iban tristes y no lo reconocieron. Y habló con ellos y le dijo: ¿ustedes por qué están tristes? Y esos hombres: ¿cómo así? ¿Usted no se dio cuenta lo que pasó? Mataron al Señor, mataron al Maestro. No, hermanos, lo mataron. O cuando usted da cuenta que muere alguien, todo el mundo entristece, inconocido. Mataron. Y el Señor: ¿cómo así que? Y sí, y hablaron, hasta que ya el Señor dijo: ya. Y dice la Biblia que le abrió los ojos del entendimiento para que entendieran quién era Él. Y ya cuando ellos entendieron, dijeron, el uno al otro dijo: uy, mira, ven. ¿Sí sentía usted lo mismo que yo sentí? Como que nuestro corazón ardía cuando nos hablaba. Era Él. Pero mire, no lo habían reconocido. Entonces Tomás llega y se acerca, su dedito toca y ay, sí, aquí fueron los clavos. Su mano, y cuando mete su mano en el costado, dice la Biblia, cae de rodillas, cae a tierra y dice: Señor mío y Dios mío. Y en unas traducciones, Adonai Elohim. Reconoce que el que está frente a Él es el mismo Dios Todopoderoso. Y el Señor dice: porque me vistes, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no me van a ver y van a creer. Y entonces, después de aparecérseles, ahí ya les dice: bueno, muchachos, yo les voy a dar una orden y un mandato. Mire todo lo que me toca decirles para llegar al punto. Y la orden y el mandato es: los envío, vayan. Es una orden, hermano. Y yo cuando he hablado de esto aquí a la iglesia, llego a una conclusión. ¿Estamos obedeciendo el mandato o estamos desobedeciendo el mandato? Estamos desobedeciendo. Y hay un conflicto para mí, porque la desobediencia es pecado. Y digo un conflicto porque un hijo de Dios no peca, en cuestión de que un pecado que lo lleve a la eterna muerte o a la muerte eterna. Estamos pecando por omisión. Estamos omitiendo un mandato divino, porque Él fue el que lo dijo: vayan. Y se lo dijo a ellos primero, a los discípulos, a los apóstoles. Pero es un legado que ellos transfieren de generación en generación hasta el día de hoy, y gracias a Dios está escrito: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Pero antes de esto les dice: vea, toda potestad, toda autoridad,
todo poder me ha sido dado arriba en el cielo y abajo en la tierra. Por eso les dijo a los discípulos, en ese momento, resucitado, vayan a todas las naciones y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, dice la Reina Valera y la mayoría de las traducciones, y del Hijo y del Espíritu Santo. Hago un paréntesis, ese texto mucho les da miedo hablarlo. Que ay, mire, Trinidad. Y le da miedo y hasta lo omite y dice, bautizándole y se saltan porque qué miedo. No lo leen. Enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado y aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí el Señor, el mismo que dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ese mismo que dio su vida, el mismo que resucitó, el mismo que se les apareció y les habló, ahora el que dijo, yo la voy a edificar, le estaba diciendo a un grupo de hombres, ustedes van a ir y la van a edificar. Ustedes van a ir y la van a hacer, pero ¿sabe por qué? Porque él sabía que unos días después iba a subir al cielo para ser glorificado, iba a volver, pero ya de una manera diferente como Espíritu Santo, para estar dentro de esos hombres que estaba comisionando y darles el poder para hacer lo que les había mandado hacer. Hermanos, vea, sin Espíritu Santo, usted y yo no pudiéramos hacer nada. Yo no entiendo cómo hay gente que cuando escucha nuestra enseñanza piensa que uno niega el Espíritu Santo. Dios mío, ¿negar el Espíritu Santo? ¡Ja! ¿Negar el Espíritu Santo es negar a Dios? Escúcheme, sin el Espíritu Santo la iglesia no se movería para nada. ¿Y sabe por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios, que es el mismo Cristo en espíritu, es quien mueve esta iglesia. Es Él, no somos nosotros. No es el líder, por muy líder que sea, vamos a hacer, no. Entonces Él los comisiona y les dice, ahora ustedes van a ir y van a ser los discípulos. Esto fue el propósito del Señor con su iglesia. Este fue el propósito del Señor para el desarrollo de la iglesia. Por eso estuvo con ellos formándolos durante su ministerio, haciendo discípulos, enseñándoles qué tenían que hablar, qué tenían que saber, qué tenían que entender. Por eso era necesario y ha sido necesario en esta iglesia que usted se capacitara, que se siga capacitando, que entienda, que aprenda. Hermanos, yo no sé cómo los creyentes de esta congregación ven el venir a aprender la palabra. Yo no sé cómo ustedes ven el venir a que se les enseñe parte de un módulo. Yo no sé ustedes cómo lo ven, pero deberían verlo de la manera bíblica. Y la manera bíblica es que es necesario, es importante. No importa tu edad, puedes ser muy joven o puedes ser muy adulto, no importa. Para esta comisión no hay edad. ¿O sí? No hay edad. Si Dios quisiera llamar a la hermana Carmen, al hermano Miguel y a la hermana Carmenza, ellos fueron llamados para ser salvos, pero los puede llamar para su propósito eterno en su obra redentora y enviarlos a predicar el evangelio. Y el hermano Miguel, usted lo ve y él llega cansado y dice, pastor, y no, ya estoy cansado. Y si Dios quiere darle fuerza en sus pulmones porque le dice, mi hijo, pues va a caminar más de lo que ha caminado. Pero no, yo estoy ya con mi edad, yo tengo mis achaques. Y si Dios quiere, ¿quién es uno para decir no? Y si un ejemplo, si Dios quisiera a esa parejita decir, se van para Chile con ellos, con todo pago, viáticos pagos. No, les pregunto. No, es que es señor de adulto y la señora, sí. Como a nosotros nos enseñaban, es que hay una edad para el ministerio, hasta los 40 y más no salen. Normas de hombres. Si Dios quiere mandarlos, los envía. Así los tenga un mes, 2 meses, un año. Él es Dios y Él verá qué hace. ¿Y qué vamos a ver que los envíe? Lleguen allá y el hermano pasivo y calmado, pero donde se prediga, amigos, así, vengan, les quiero hablar de Jesús. Y Dios no le trae uno y no que le trae a 100.
Y el hermano calmadito dice, Jesús es el Salvador. Arrepiéntanse, conviértanse, porque Él les perdona los pecados. Ya, no decir nada más. Y la gente de rodillas llorando, yo, amén, yo quiero ser salvo. ¿Dios no puede hacer eso? Porque es que esto no es del pastor, esto no es del líder. Vea, hermano, esto no es de lo bonito que puede hablar usted o lo que puedo hablar yo. Esto es de Dios. Esto no es cuánto intelecto tenga usted o tenga yo. Esto no importa. El conocimiento es necesario para lo que hemos hablado, para entender cómo nos movemos, cómo actuamos. Pero cuando Dios va, así usted nomás diga hola, ya Dios quebranta. Y después enseña su palabra, y para eso necesitan maestros. Por eso el evangelista lleva evangelio, por eso el maestro enseña, fundamenta, edifica, por eso el pastor cuida. Pero es el propósito del Señor con su iglesia. En la gran comisión está, porque Él pensó en seguir el trabajo que un día dijo, voy a elaborar y voy a edificar esa iglesia, con esos hombres que lo escucharon. La iglesia debe ser una iglesia relevante, o sea, una iglesia que por su significado sobresale o debe sobresalir. El propósito de la iglesia es conseguir buenas casas, buenos carros y buenas becas para las universidades. ¿Ah? Porque es que esto es lo que están enseñando hoy en día en las iglesias. Venga para que tenga buena casa, venga para que tenga un buen vehículo, venga para que tenga buena beca, venga para que le vaya bien. Ese no es el propósito de la iglesia. No es conseguir dinero. Pero no, es que somos reyes y sacerdotes. Entonces le meten en la mente al creyente, camine como rey. Y hasta se hacen programas, ¿no? Y entregan coronas. Yo le digo porque yo una vez hice un programa de eso con los jóvenes donde estaba y me hice un poco de corona, hermano. Ay, Dios mío. Y yo le ponía a los jóvenes, tú eres rey. Y después dijimos que es que ahora todos en ese programa de jóvenes, yo lo hice. Yo le hablo de cosas que yo hice y ahorita dice uno, bueno, ahora no hice nada malo, no es pecado, sino que son cosas que no van. Pero le dijimos después, ahora todos, y habíamos invitado a un pastor, un amigo. Entonces yo no era pastor. Y le había invitado para la predicación. Y cuando terminó, yo era el que dirigía. Y recuerdo que yo le invité a todos, ahora todos los que recibieron su corona, una coronita de papel que nos hicimos todos bonitas, eso nos demoramos haciendo las coronas, hermano. Vengan al altar. Yo usaba mucho eso, vengan al altar, porque para mí el altar era también esto. Para mí también, no es culpa del que cree que esto es el altar, yo también creí eso. Cuando esto no es el altar, es una plataforma. El altar es Cristo. Y yo decía, vengan al altar y todos pongan sus coronas a los pies del Señor. Según yo, los pies del Señor estaban ahí en ese pedazo de cemento. Miren lo que, y eso que estoy diciéndole, todavía lo hacen en muchas iglesias. Y la gente crema, ahí sí que cogen la fe, ay, la corona, y la gente usted viera. Ay, hermanos. Ese es el propósito de la iglesia. Por ahí alguien me dijo, no, pastor, una vez me dijo una persona, es que nosotros somos de un reino, y un reino que tiene rey, que es el rey más rico de todo el universo, no puede tener gente pobre. Así me dijo un día alguien. Por eso la gente en la iglesia, todos tienen que tener dinero, me dijo una persona. Miren la mentalidad a la que llegan. Que porque, y claro, cuando usted se mete en ese cuento, eso suena muy, muy bonito. Ahora dígame, la persona que no tiene recursos económicos, lo excluyen. Porque dicen, como decía el pastor Jainivel, le echan la culpa de que no tienes porque no es del reino. Así como cuando él decía que mucha gente dice que está enferma, que porque no diezman. ¿Se han escuchado eso? Que les dañó la casa porque no diezmaron, que enfermaron porque no diezmaron, y creen esas mentiras, porque son mentiras. Así mismo se creen las otras. Es que usted es del reino y si no hay economía, ¿quién sabe qué hizo? No es del reino. ¿Quién dijo que el reino es físico? El reino es espiritual. Y en el reino espiritual yo no conozco dólares, ni pesos colombianos, ni Bitcoin siquiera, que es virtual.
En el reino espiritual la riqueza es espiritual y es en Cristo Jesús. O sea que el propósito de lo que Jesús les dijo y les comisiona tampoco es que hagan dineros por montones, ni mucho menos fama, reconocimiento público. No, es que somos la iglesia bíblica, fundamento apostólico, y nos tiene que conocer el mundo entero. ¿Sí? ¿Será? No. El mundo entero no tiene que conocer la iglesia bíblica, fundamento apostólico. No. El mundo entero tiene que conocer a Jesucristo que se predica en la iglesia bíblica, fundamento apostólico. ¿Sí es la gran diferencia? Y si eso lo enseñamos, cuando la gente llegue van a amar a Jesús y no a ese nombre, el cual quiero tanto. No van a pegar que es que yo estoy hablando. Vea, porque a veces cuando escuchan que uno habla de pronto de una organización dirán, hablo mal. No, yo no estoy, solo coloco ejemplo. Mire que estoy hablando hasta la misma mía. Organización hablando, no es la iglesia mía, la organización. ¿Usted cree que no me parece hermoso ese nombre? Iglesia bíblica, fundamento apostólico, la Biblia abierta, IFA. Ah, bonito. Pero eso es un nombre. Ese nombre no va a salvar a nadie. O la fama del que predica, pastor. Muy bueno, hermana, Dios la bendiga y gracias. Gracias, hermano, por que graban YouTube. Pero se los digo de corazón. Mi intención es que me vean en el mundo entero y me vuelva famoso por prédicas. Si en el mundo entero algún día se llegan a ver esta enseñanza y a alguien le sirve para su salvación o para transformar o renovar o reformar su vida, gloria a Dios. Ahí yo diría, se hizo el trabajo. Pero para fama mía, no. Si el mismo Jesús dijo, no cuenten que Él no buscó fama. Ahora, ¿quién soy yo para buscarla? Y uno ve que hoy en día muchos quieren es fama o reconocimiento. ¿Será que Jesús le dijo a los 12, vayan por todo el mundo para que lo conozcan, Pedro? Para que lo conozcan, Juan. Vaya para que los conozcan. Vaya para que los amen a ustedes. ¿Él dijo eso? No. Vayan y prediquen ¿qué? El evangelio. No se prediquen a ustedes mismos, Pedro. No se predique a usted mismo, Juan. No se predique a usted mismo, José David. Yo le decía en estos días a un hermano, hay un micrófono abierto, que he ahí la importancia de predicar en la escritura. Cuando yo predico la Biblia, dejo de predicarme a mí mismo. Explico. Normalmente, la mayoría de sermones temáticos, de donde nosotros venimos, acostumbrados a ese tipo de sermones, ustedes noten algo, hermanos. Pastor Steven, hermano Henry, hermana Gladys, hermano Floriberto, hermana Marta, hermano Leonel, bueno, hermano Gallardo, hermano Jesús, que pues han escuchado mucho de estos mensajes, que la mayoría del tiempo del mensaje son vivencias personales del predicador. ¿Cierto? Y yo estaba, hermanos, imagínense yo aquí comenzara, y me levanté esa noche y le dije al Señor, y eso suena bonito. Y yo hice esto. Vea, yo una vez escuché un rato un predicador y decía, y entonces, cuando miré hacia el norte y habla, eso se escucha tan bonito y uno como que eriza como Amparo Grisales. Y uno, y él, y ahí estaba. Y uno como que, ¿y estaba quién? ¿Y qué miró? Y entonces yo me dije, hermanos, y comienza así. Yo les pregunto, ¿qué Biblia está hablando una persona así? Vea, todos aquí tienen vivencias. Yo tengo vivencia, que sí puedo ilustrar con algo de vivencia lo que estoy diciendo, sí. Lo que no puedo hacer es, mi vivencia se vuelva la prédica. Y eso es lo que hoy en día hacen.
Jesús no les dijo a los apóstoles el día de la comisión: vayan y prediquen por todo el mundo lo que han vivido ustedes conmigo. No. Y pudieran haber hablado muchas cosas muy buenas. Pues imagínate, tuviéramos que tener. Es más, la carta de Pedro no es diciendo: Pedro, es que yo soy Pedro, me levanto a tal hora y me gusta hacer esto, me gusta hacer lo otro. Ay, si ustedes vieran cuando salgo y evangelizo. Pedro no está hablando en eso. Pedro está diciendo: soy Pedro, apóstol de Jesucristo, a las naciones, a los judíos, esto y lo otro. Hermanos, crezcan en el conocimiento de Cristo. Y todo es Cristo, 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 Cristo. Pablo cuando habló ante ese hombre que casi lo convence, habló y dijo: mire, le voy a contar algo. Yo era perseguidor de la iglesia. Yo mataba a los cristianos, los prendía, los metíamos a las cárceles. Pero un día el Señor se me apareció y lo vi como en una visión, y caí a tierra, quedé inmediatamente ciego. Oí su voz en donde me dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y comienza a describirle todo lo que él vivió con Jesús. Pero en todo esto que dijo siempre resaltó a Jesús, no a él. ¿Saben por qué? Porque ese es el legado. Pero cuando buscamos el reconocimiento, lo que hacemos es que la vivencia está por encima de la palabra. Por eso es que se predica hoy tanta cosa que no es bíblica. Y lo más tremendo es que eso es lo que a la gente le gusta. ¿Ah? Claro, porque motivan. ¿Ustedes qué harían si yo aquí toda la mañana? Y yo lo podría hacer. Vea, yo soy coach empírico, hermana. Ahí ya usaríamos el empirismo. Yo podría decirle aquí desde que usted llega: hermanos, actitud positiva. Todos se van a levantar y van a levantar la mano y decir: yo creo, yo puedo, yo lo lograré. Repita conmigo: yo lo voy a alcanzar. Y le voy a decir: hermana, esa casa va a ser tuya. Vea, hermana, usted se va de aquí con un ánimo. Pastor dijo que era mía y es mía. Dígame si no. ¿Estás buscando trabajo? Amén. Ese trabajo va a ser para ti. No lo dudes, es tuyo. Te vas a levantar. Mañana vas a hacer algo. Y la gente, vea, mano, la gente va a estar así. Dígalo. Ahí sí, dígalo. Predíquelo, pastor. Se va a levantar con el pie derecho, no el izquierdo, porque eso es mala suerte. El derecho. Y a como se levante, antes de ir a cepillarse, va a declarar: hoy en este día todo lo declaro para. Eso es mera actitud positiva. Ahora, ¿es pecado, es malo? ¿No? El mundo está lleno de eso. Y usted, sin darse cuenta, usted aplica en su vida esa actitud positiva. A veces, y a veces la negativa. Pero es que el Señor me mandó tampoco a ser un motivador positivo. O un coach. Él no dijo: vayan y sean coach motivacionales. Ni a ser psicólogo siquiera. Mi esposa estudia psicología y muy bueno, y la profesión, y que lo use para el bien de la obra de Cristo. Pero él a mí no me mandó a ser ni psicólogo, ni a usted, aunque puede ser psicólogo en lo secular. Él nos mandó a ser predicadores del evangelio de Él, hablar de Él, anunciarlo a Él en todas las naciones. Y mire esto, hermanos, bien interesante. O sea, Él nos llama a ser una iglesia evangelizadora, que ahí estamos todavía fallando. Porque a veces pensamos que evangelizar, entonces, así como a veces nos reunimos y solo ir a las campañas. No, hay muchas maneras de evangelizar, de anunciar y entregar. Mire cómo lo va a entregar, pero entregue el evangelio. Si quiere, a través de cartas, mande cartas. Jesucristo es el Salvador, pero hágalo. O si quiere, ore. Si no, ore al Señor para que el Señor le dé la sabiduría para hablar. Vea, yo estoy seguro de algo. Levánteme la mano aquí. ¿Quién cree o siente que no sería capaz de pararse frente a una persona y predicarle el evangelio de Jesucristo? En sinceridad. Levánteme la mano. Gracias, muy sincero. Hermano, muy sincero. ¿Qué más? Que se sienta. Que diga: es que, ¿cómo hago eso? Como difícil eso. 2, 3. ¿Alguien más? De allá de ese grupo, la hermana Socorro, muy valiente, hermano. Bien. ¿Alguien más? De aquí de este grupo.
de aquí. Listo. No hice la pregunta por nada malo. Espero que los que no levantaron la mano realmente sean sinceros y sientan que sí lo pueden hacer. Y si no, por pena no la levantaron, por pena no la levantaron, les voy a decir esto. Solo usted le ora a Dios y le dice: Señor, dame de nuevo para hablar tu palabra. De nuevo es, quítame el temor y el miedo. Y escúcheme, solo abra la boca. Si usted es un hijo de Dios y le ora al Señor en las mañanas o en todo el tiempo, dígale: úseme. Vea, yo le aseguro que Dios le pone una persona que usted jamás imaginó que iba a llegar. Algo va a llegar y se la pone al frente para que usted le hable. ¿Cuántas veces ha pasado usted? Úsame, y paga la gente y uno ve. Abra la boca y deje que Dios se la llene de palabras. Que cuando menos piense, usted va a terminar hablando y hablando y hablando. La persona va a entender y usted va a decir: ¿y yo de dónde dije todo eso? Yo le voy a decir de dónde. Es el Señor quien le da la sabiduría para hacerlo, pero va a recordar su espíritu lo que en muchas enseñanzas o lecturas de la Biblia usted ha hecho. Porque el Señor nunca le va a recordar algo que usted no ha leído. Eso es como un examen. Si usted no estudia para el examen, no piense que le va a llegar algo para el examen porque no lo estudió. Así mismo en la vida del cristiano. Pero nomás abre tu boca, que Dios la llenará de palabras para que cumplamos ese mandato. Quiero terminar mirando entonces algo de Mateo 28, 19. Como le digo, como esto es una serie, dentro de 8 días conectamos enseñándole todas las cosas. Mire, ¿alguien tiene problema con este versículo? Porque de aquí parte lo que es edificar la iglesia, fundamento, y en este caso nosotros como congregación. Alguien que me diga qué problema puede haber aquí. Cuando no entiende, porque dice, bueno, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recuerde que, ¿ah? Claro, la misma palabra tiene su propia interpretación, que pueden confundir. Pero lo que dice la hermana es verdad, la misma palabra lo está diciendo en el nombre, no en los nombres. O sea que, ¿cómo podríamos interpretar Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Cuál sería el nombre? Jesús. Amén. Jesús. ¿Qué es el nombre sobre todo nombre? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y aquí está hablando de bautizarlos en un nombre. Y aunque a muchos de los que contradicen esto no les guste, Padre no es un nombre, es un título de alguien que engendró y es Padre. Pero yo soy Padre y tengo nombre. Hijo no es nombre, es un título de alguien que fue engendrado. Y Espíritu Santo no es un nombre, es un título del ser espiritual que es santo. Pero el nombre ya salvífico que el Dios Todopoderoso usó para salvar al hombre es Jesús, el Señor, el Cristo. Pero les tengo, hermana, por favor, vaya a otra traducción que les voy a mostrar, y es ese mismo versículo, la Biblia Kadosh israelita. Vamos a mirar qué dicen ellos según su interpretación, aunque son traducciones muy controvertidas por diferentes grupos. ¿No está? Tiene como insignia KDSH, o en internet la puede buscar, ahí aparece, y me busca el versículo. Vamos a ver dos traducciones diferentes israelitas. Esa es una, y la otra es la versión israelita nazareno o nazarena. Son dos versiones que vienen de allá. Vuelvo y le digo, hay muchos contradictores
porque ven de que cambiaron supuestamente cosas con estas traducciones. Pero si usted va y le pregunta a ellos van a decir, en el tiempo ellos cambiaron muchas cosas, porque todo viene de interpretación hebreo, Antiguo Testamento, griego, lo que escribió Nuevo Testamento. ¿Listo? Kadosh. Tengan presente lo que está diciendo Mateo 28:19. Bueno fuera que tuviéramos la pantalla. Pero venga. Sí, aunque voy a intentar algo aquí. Voy a intentar compartir. Un momento, ya, aquí acabamos, hermanos. ¿Mm? Denme un momento. Ajá, aquí va. Compartir. Voy a compartir un momento en el Zoom la pantalla, ¿vale? Y aquí vamos acá. ¿No aparece? En el Zoom, eso. Ahí ya la compartí. Miren pues, aquí, sino que la voy a hacer así, con la Biblia que me compartió el pastor Steven, muy buena, para los que la quieran descargar en su celular. Él les dice cómo es muy buena. Ella aparecen las 3 traducciones diferentes. Bueno, ahí hay muchas traducciones para usted estudiar. Mírela aquí. Aquí, dale aquí el cuadro de arriba. Bueno, ahí alcanzan a leer. Muy bravo. Ya. Entonces, para que lo vean mejor, yo creo que lo hago aquí así. Bueno. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo que aquí no hay tecnología? Mire qué belleza. Aquí tenemos 3 traducciones. La Nueva Versión Internacional, muy alineada a la Reina Valera del 60. Me tomo cafecito. Tenemos otra traducción, la versión israelita Nazareno. Y tenemos la Kadosh, que es esta de aquí. Pero comí un poquito la pantalla, que se entra la otra hermana. Sí. Eso. Y la Kadosh israelita. Mire lo que dice desde el 18. La Kadosh israelita. Voy a ver aquí para lo del Zoom. Yahshua, que aquí ya lo hablan, esto es lo que quisieran los judaizantes, pues que uno hablara así siempre, ¿no? Y de hecho creo que es una de las Biblias que ellos usan. Yahshua se acercó y habló con ellos diciendo: toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por lo tanto, vayan a ser talmidín. Talmidín significa alumnos o discípulos. A gente de todas las naciones, dándoles la ¿qué? Inmersión. O sea, zambullirlos, hundirlos en agua. ¿En qué? En mi nombre. Mire que aquí está omitiendo lo que la versión internacional dice y la Reina Valera que le digo ahorita, nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recuerde con traducciones, porque alguien decir, entonces sí ve que las traducciones, y ellos lo están traduciendo desde allá
en donde dicen esto es el original. Según lo que ellos enseñan es, en el original no aparecen estos títulos, sino que Jesús dijo, vayan y háganlo en mi nombre. Ahora miren la otra versión, israelita nazareno, la última. Dice, Yahoshua, que es Yahshua o Yeshua, se acercó, que es Jesús, es el mismo Jesús. Allá sí allá no, usted no va a ir allá no a escuchar Jesús, Jesús. En el idioma de ellos Yeshua o Yahshua, que el Yeshua Hamashiach. Jesús es el Cristo, el Mesías. Yahweh, no Jehová, allá. Nosotros no hablamos el idioma de ellos. Jesús es aquí, Yeshua o Yahshua, como lo digan, para nosotros es Jesús. En Estados Unidos es Jesus, algo así, Jesus. ¿Sí? Jesus. Quitemos el inglés. O sea, es más, si alguien necesita algo de inglés, con el hermano Henry y la hermana. John Teacher. Se acercó a ellos y les dijo, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Vayan y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado para siempre. Aquí como que invirtió el 20 con el 19. Pero mira lo que dice el 20 aquí. Bautizándoles, que el otro dice, dándole inmersión. Bautizándoles en mi nombre. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Listo. Quería compartirles esto porque de ahí se va a desprender las próximas enseñanzas que vamos a traer y la importancia del nombre del Señor, en lo que hablaba ahorita cuando decían no hablen en el nombre, los perseguían por el nombre, por predicar el nombre de Jesús y seguían. Es más, todo el libro de los Hechos lo vamos a ver, los registros fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y es necesario esto porque nosotros nos vamos a acoplar como una iglesia reformada, bíblica, a lo que fue la iglesia apostólica en su tiempo, entendiendo su contexto, para así mismo seguir un legado en nuestro contexto del tiempo de hoy. Amén. Y no dejar que eso se cambie como nos lo cambiaron. Entonces póngase de pie, hermano y hermana. ¿Quedó claro eso? Mire, sencillo. A ver, ¿quiénes han sido bautizados en el nombre de Jesús? Ese es el bautismo bíblico y correcto. Hay pastores que yo sigo y comparto esas enseñanzas que tienen y los admiro mucho. Pero en la fórmula bautismal lo hacen de la fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo. Respeto, no hago como muchos de estos pastores hacen, porque para ellos, nosotros los que nos bautizamos en el nombre de Jesús somos herejes. Lastimosamente nos ven como herejes, porque dicen que negamos la Trinidad. Ustedes no notan que aquí yo no me desgasto en hablar si trinitario, si dualista, si unicitario. Yo hablo de Cristo, el dador y autor de la vida. Pero la Biblia a mí me muestra y me registra todos los bautismos que se hicieron fueron en su nombre, que eso representa en su autoridad. De hecho, si usted misma, en esa misma Biblia que leímos las dos versiones, va a Hechos capítulo 2, versículo 38, ahí dice Pedro o Cefas, una dice Cefas, es piedra, Pedro, les dice arrepiéntanse y bautícense en la autoridad del Señor, que es en su nombre, porque en ese nombre está toda la autoridad que él habló en Mateo capítulo 28 versículo 18. Toda autoridad me ha sido dada y hacer discípulos bautizándolos. ¿Sí ve cómo concuerda todo? Y no sé por qué para mí ellos son hermanos, aunque tengan estos bautismos, son hermanos, aunque para ellos nosotros no lo somos. Es su línea, su doctrina, y como yo lo he dicho muchas veces, se la respeto a este tipo de ministerios.
que sé que tienen una enseñanza muy bíblica, pero ahí nada que hacer. Nosotros, y en este caso, yo como pastor a la iglesia le he enseñado lo que la Biblia me dice acerca del bautismo, que no es en los títulos, que otros lo hagan, lo respetamos, no lo juzguemos, lo respetamos, ni estoy diciendo que porque lo hizo entonces se fue para la quinta paila, no, lo respetamos, pero la Biblia a mí me dice que es en el nombre de Jesús. Por eso es en ese nombre que cada uno de los que estamos aquí fuimos bautizados, y en ese nombre esta iglesia bíblica, Fundamento Apostólico, seguirá bautizando hasta que venga el Señor por su iglesia. Amén. Vamos a darle gracias a Dios como si fuera una ñapa. Cuando usted a alguien le pelee, no pelee, pero si a alguien le pelea, déjelo. Y si usted ya no quiere que le digan más, solo pregúntele algo. Dígale: tráigame uno nomás. La Biblia dice que todo tiene que constar de 2 o 3 testigos, pero dígale: tráigame nomás un testigo, para que ese testigo y el que le diga ya sean 2. Dígale nomás: tráigame un testigo bíblico de un solo, uno, nomás pida uno, un solo bautismo registrado de esa manera, y se acaba el problema. Y después usted le dice: y yo le traigo, si quiere, 10 testigos del bautismo registrado en su nombre, y se acaba el problema. El que quiera pelear, que pelee con eso, no con usted. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas constantemente, tu palabra nos enseñas, tus dichos, tus decretos, tus estatutos, tus leyes, tus mandamientos. Hoy hemos visto este gran mandamiento dado a los apóstoles, a los discípulos, aquel día antes de que subieras al cielo en gloria. Hoy estamos recordando esta comisión y la manera de hacer esta comisión. Yo solo te pido, Señor, que nos ayudes a todos los que nos reunimos en este lugar a entender, a comprender tu mandato, sin objetar, a hacer y a cumplir tu mandato. Señor, ayúdanos a pegarnos cada día más a la Escritura, a la verdad de la Escritura, a la veracidad de tu palabra. Danos palabra cuando abramos nuestras bocas, para que siga este legado de generación en generación, porque un día quizás no estaremos ninguno de los que estamos aquí, pero queremos, Señor, que nuestra congregación, Iglesia Bíblica, Fundamento Apostólico, se levante en otras generaciones que vengan después de nosotros, llevando este legado, que no es nuestro legado, no es el legado de una organización, es el legado que tú dejaste en el principio de la iglesia, cuando tú mismo la construiste, la edificaste, la fundaste. Ese legado el que tenemos que llevar, Señor. Úsanos para predicar en tu nombre, bajo tu autoridad, con tu poder. Que las almas entiendan sin contienda que tú eres el Salvador del mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.